Hola estimados estudiantes, la clase de hoy tiene como objetivo analizar las principales características de la Guerra Fría. Este material va a estar disponible en todo momento en la página para que ustedes puedan acceder y posteriormente proceder a estudiar para el momento de la aplicación del instrumento de evaluación. En estas diapositivas vamos a analizar las principales características de la Guerra Fría. La principal, que es la transformación a un mundo bipolar post Segunda Guerra Mundial. Así también vamos a analizar el desarrollo del bloque capitalista, del bloque socialista y las etapas de esta guerra que no tiene una intervención directa entre los principales contrincantes y que eventualmente van a tener efectos en nuestro país. Sin duda alguna, a través de esta imagen nosotros podemos visualizar la tensión que existe entre estas dos superpotencias, en las cuales encontramos la figura de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos durante una parte de este conflicto y que va a ser asesinado durante el año 1963, y tenemos al primer mandatario soviético Nikita Khrushchev. Si se fijan, los dos se encuentran sentados en ojivas nucleares, en cohetes nucleares, y apretando un botón, ya simulando un gallito de fuerza, y en el caso del que pierde podría eventualmente apretar un botón. Esta imagen grafica la tensión existente durante un periodo que fue 1962, donde se da la crisis de los misiles, que pudo eventualmente transformarse en la Tercera Guerra Mundial, pero que no fue así. Lo que deberían tener claro en un principio es el marco temporal y espacial de este conflicto. El marco temporal está constituido por un hito histórico que es el término de la Segunda Guerra Mundial para allá del 1945 y la caída o disolución de la Unión Soviética en 1990. Espacialmente este conflicto se desarrolla a nivel mundial, debido a que las dos grandes superpotencias que se encuentran enfrentadas van a tener zonas de influencia que van a alcanzar grandes sectores de la humanidad. La característica principal de la Guerra Fría, y ahí viene el calificativo de fría, es que este es un enfrentamiento indirecto de las superpotencias, es decir, que directamente no se agreden, pero sí intervienen en conflictos de terceros, prestando ayuda o posicionándose en algunos sectores específicos. Lo cierto es que se transforma el mundo de la posguerra en un mundo bipolar. ¿Qué quiere decir que el mundo sea bipolar? Que el mundo sea bipolar significa de que existe una división o un equilibrio en dos polos, uno controlado por la Unión Soviética y otro controlado por Estados Unidos. El mejor ejemplo de dónde nace esta bipolaridad va a ser Alemania. Una vez derrotada por los rusos y norteamericanos, es decir, por los aliados, se van a repartir la Alemania y también se van a repartir Berlín. Por ejemplo, la Alemania se va a dividir en la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La República Federal Alemana va a ser el sector que van a ocupar las potencias aliadas de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y por el otro lado vamos a tener la República Democrática Alemana, la superpotencia que va a estar a cargo de la República Federal Alemana va a ser la Unión Soviética. Berlín, la situación de Berlín es lamentable. ¿Por qué? Porque Berlín se encuentra en la República Democrática Alemana y esta va a ser repartida también por las superpotencias que salieron victoriosas de la guerra. Es así como vamos a ver que en Berlín vamos a tener a Berlín Oriental,
ya que se encuentra evidentemente a cargo de la Unión Soviética, y tenemos Berlín Occidental a cargo de las superpotencias occidentales como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En este lugar es donde las tensiones se van a acrecentar debido al éxodo, la migración del sector soviético, es decir, de Berlín Oriental, de los habitantes alemanes de Berlín Oriental al sector occidental. Y posteriormente se va a construir el famoso Muro de la Vergüenza, o también denominado Muro de Berlín, que va a caer en el año 1989. Esta bipolaridad se va a acrecentar aún más cuando en 1949 se cree la OTAN. OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene como objetivo la cooperación mutua y recíproca de los países de Occidente, y también, de cierta forma, tiene el objetivo de detener la expansión del comunismo en Europa. Algunos países que forman la OTAN es Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, y después se va a integrar la República Democrática Alemana cuando se disuelva cuando se caiga el muro de Berlín y se reunifique la Alemania que había sido dividida, entre otros países. Por su parte, el Pacto de Varsovia se va a crear en 1955, que es un tratado de amistad, de colaboración y de asistencia mutua, y que fue firmado por países del bloque del Este, evidentemente bajo el liderazgo de la Unión Soviética. El objetivo principal de esta organización es contrarrestar, si se fijan por la fecha, contrarrestar a la organización de la OTAN y evitar el rearme de la República Federal Alemana. Esta organización va a ser disuelta en 1991, posterior a la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aquí podemos ver algunos países que van a estar bajo el Pacto de Varsovia, o también llamados ciudades satélites de la Unión Soviética, ¿ya? Y los vamos a tener la Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Hungría, Rumania, Checoslovaquia y después Alemania Oriental. Sin duda alguna, posterior a la Segunda Guerra Mundial y cuando se empiezan a desarrollar ambos bloques, gran parte de los países del mundo van a quedar sujetos a las zonas de influencia capitalistas y zonas de influencia socialistas. Por ejemplo, en este mapa podemos ver que la zona de influencia capitalista se va a extender principalmente en América Latina. Después lo vamos a ver cómo se realiza en la realidad. Y también en ciertos sectores de Oriente, como por ejemplo Japón. Es decir, Japón vendría a ser como una pequeña excepción, al igual que lo va a hacer Corea del Sur, que vamos a ver en otro video o en un video accesorio para entender, por ejemplo, la guerra de Corea. Las zonas de influencia soviética, o también llamado el bloque del Este, van a estar formados por gran parte de los países de Europa del Este, de Medio Oriente, y evidentemente también vamos a tener en algunos sectores de América Latina, como por ejemplo el caso de Cuba, ya que también lo vamos a analizar en un video accesorio o en un documento. Lo cierto es que este enfrentamiento, que no se va a traducir directamente en un enfrentamiento cara a cara de las superpotencias, va a tener como principal característica la amenaza atómica. ¿Por qué? Porque posterior al término de la Segunda Guerra, cuando el presidente Harry S. Truman
envía o da la orden para los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, va a provocar que gran parte de las superpotencias comiencen una carrera armamentística nuclear. Especialmente los dos grandes vencedores, que va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. La constante amenaza, si bien hizo que se desarrollara la guerra en sí, también provocó que no hubiese un enfrentamiento directo debido a las posibles repercusiones de que una guerra nuclear podía provocar en el mundo. Ya teníamos los ejemplos de Hiroshima y Nagasaki, y evidentemente después con la construcción de la bomba de hidrógeno, cuyo impacto era muy superior a la bomba que se mandó en Japón, iba a acrecentar este congelamiento del conflicto. Dentro de las principales características de la Guerra Fría, podemos encontrar en primer lugar el enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias. Por un lado, tenemos a Estados Unidos, que, como dice la frase, defensor del mundo libre, en el cual prima el liberalismo económico, ¿ya? Eventualmente podríamos hablar de un estado de bienestar o un neoliberalismo, pero básicamente donde el mercado es el eje de la economía. Y tenemos por otro lado la ideología de la Unión Soviética, que es la patria de los trabajadores, que en teoría sigue la doctrina marxista-leninista y que tiene como característica principal la planificación económica a cargo del Estado. Aquí el mercado eventualmente no tiene mayor importancia, lo tiene el Estado. La segunda característica la constituye la constante amenaza atómica. Y esta carrera armamentística se va a desarrollar a través de la construcción de silos o bases misilísticas, como por ejemplo en el conflicto de crisis de las misiles, en las cuales se construyen bases misilísticas en Cuba o en Turquía, por ejemplo. Como tercera característica tenemos la división del mundo en dos polos diferenciados de desarrollo económico-político. Por un lado, vamos a tener la OTAN, que ya hablamos en el slide anterior, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, pero también va a tener su versión en América Latina, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Pacífica, o también llamado el Tratado de Río, en el cual diversos países de América Latina, incluyendo por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, en 1947 van a firmar este tratado con el objetivo principal de protegerse o de proteger los estados latinoamericanos ante un ataque externo. Específicamente señalaba este tratado en un artículo que cualquier ataque contra un estado americano constituirá o será tomado como un ataque a todos. Evidentemente, este tratado, el TIAR, que se va a firmar por Estados Unidos y por los estados latinoamericanos, va a constituir una clara influencia de Estados Unidos en América Latina, con el objeto de evitar que el comunismo llegue a América. Muy bien. La Unión Soviética no va a ser menos. ¿Por qué? Porque también va a constituir en 1955 el Pacto de Varsovia, ¿ya? Y también en la mayoría de sus ciudades o países satélites se va a constituir el Partido Comunista Unitario como el partido dominante políticamente de esos países. Y también se van a establecer instancias de cooperación económica, como es la CAME o el COMECON, que es la sigla en inglés, CAME, que significa el Consejo de Asistencia Mutua Económica, y que va a ser o va a tener duración desde 1949 hasta 1991. Y finalmente vamos a tener el espionaje, o algunos señalan contraespionaje, por parte de Estados Unidos. Vamos a tener la Central de Inteligencia Americana o la CIA, y en Inglaterra, por ejemplo, el MI5 o el MI6, ya que es la inteligencia militar del sector 5 o 6, dependiendo si es inteligencia
para analizar espionaje interno o externo. Y la Unión Soviética va a tener la famosa KGB.